Bueno, como han comentado los compañeros, el 29 de octubre todos ustedes saben lo que sucedió no solo en Valencia, también en las provincias de Albacete y Cuenca. Lo que pasa es que la furia del agua pues, se cebó insistentemente con la provincia de Valencia. Y ese día se vieron muchas imágenes. Yo creo que costó hacerse la idea de todo lo que estaba surgiendo o todo lo que estaba pasando realmente en Valencia hasta unos días después. Incluso los que vivíamos en Valencia, pero no estábamos en la zona cero, sino que vivíamos en la tierra seca, que decía yo en esas semanas en Valencia. No eras consciente hasta que llegabas a los sitios y se vivió pues, lo que representan los valores del deporte en los días posteriores y desde entonces. Ahora estamos hablando de la reconstrucción, pero yo empezaría con César Sempere. Tú, César, tenías un sueño allá por 2017 de hacer una instalación Campoval de rugby, la primera privada en la provincia de Valencia. Superaste, la inauguraste en 2021 en plena pandemia y la Dana te la arrasó todo de un plumazo. Yo cuando estuve contigo en la instalación, que está en Picaña, me comentabas que esa noche tú lo que viviste fue como un tsunami encima de una ladera que te subiste de trenes. Entonces yo empezaría por ahí. ¿Cómo vivisteis esa noche? Que la gente se haga una idea de lo que vivisteis esta tarde-noche. Bueno, en primer lugar, gracias Conrado. Y todos hemos visto imágenes, ¿no?, de lo que sucedió y nadie éramos conscientes de lo que podía o lo que nos está pasando a día de hoy. Aquel día al final fue efectivamente un tsunami, no sé qué calificativo sería lo que sucedió. Pues bueno, a nosotros nos pilló allí como miles de personas en Picaña, en Paiporta, y bueno, vimos un día negro, una nube, algo que no era fuera de lo común. Y tuvimos un acto de buena fe, porque teníamos unos trabajadores de mantenimiento, estábamos preparando un evento el fin de semana con 100 niños y bueno, decidimos cerrar la instalación porque había una situación muy rara en las rotondas, en la carretera. Y bueno, ese día, cuestión de 9 minutos, tenemos unas cámaras de modo domotizada la instalación. Vimos cómo llegó un agua sin ningún tipo de aviso y arrasó por 1,60 m, 1,55 m, lo que es toda la instalación de Campoval. Son unos 12.000 metros cuadrados de instalaciones con habitaciones, una cafetería y un campo homologado. Estaba homologado en ese momento, donde bueno, realmente se perdió todo. He estado escuchando desde primera hora de la mañana aquí y veo como todo el mundo somos muy positivos a pesar de la situación diversa, y me considero también una persona afortunada porque lo que vivimos ahí fue realmente todo aquello que piensas que nunca va a suceder y sucede en 9 minutos. Como es capaz de pensar que lo tienes todo a no tener absolutamente nada. Efectivamente, en el 2021 cumplimos un sueño, gracias a la Fundación Tina Alfonso, gracias a Juan Roch también. Entró el COVID, también un paso muy fuerte, y ya en el 2025, pues después de 4 años, lo perdemos todo en una instalación que es raro, pero es de rugby privada. Por lo tanto, es algo que repito, fue muy duro. Todo el mundo hemos visto imágenes. Las imágenes, por ejemplo, de Campoval son duras, pero me siento afortunado porque yo realmente estoy aquí. Esa noche viví en una vía del tren 5 horas, donde vi el agua, vi todo, vi animales. La primera persona o el primer ser que vino a pedirme ayuda fue una oveja, es curioso. Pero bueno, durante todo ese transcurso de tiempo he visto cómo personas han venido a pedir ayuda sin casa, sin coche, con 2 hijos, dadme de comer, quiero dormir aquí, y fue un acto de... Hemos conocido lo peor y lo mejor del ser humano y de la naturaleza. Realmente te pone en situación de lo que eres o lo que no eres. Entonces, es un poquito el día que vivimos y los siguientes 6 meses que tampoco han sido duros también. Juan Miguel, tú esa noche la viviste en la alquería de baloncesto, que es la instalación del Valencia Basket, que la abristeis para la gente que no podía llegar a sus casas, que están en la ciudad de Valencia y no podían cruzar el puente, que son 2 kilómetros. Se hacían 2 kilómetros y era pasar de la zona cero a Valencia. ¿Y esa noche cómo lo vivisteis, todas las historias que tuvisteis? Pues buenos días a todos y muchas gracias al diario AS por la invitación. Antes que nada, claro, yo no había caído cuando inauguramos Campoval. Claro, ya venía ahora a 20, ¿no? Con la inauguración con mascarillas y ahora en la situación esta en Campoval, me ha recordado muchos momentos. Sí, yo recuerdo, yo también, como tú, estaba en la zona no afectada y era un martes, un día muy tranquilo, tirando a feliz, porque es que además te recuerdo, Conrado, que apenas 48 horas antes se había celebrado el medio maratón de Valencia, al cual está vinculado a la Fundación Trinidad Alfonso, como sabes, que se había batido el récord del mundo, que estábamos en pleno subidón y de repente
ocurrió esto el 21 de octubre, ¿no? Y yo efectivamente estaba en casa, estaba esa noche despierto porque había 2 miembros de mi equipo en las zonas afectadas, estaba en permanente contacto con ellos, telefónico, y en torno a las 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana, me dijeron abrimos Alquería del Básquet para recibir efectivamente a esa gente que iba en el coche y se había quedado en la pista de silla. OGX, un pelo sano tiene volumen, fuerza y suavidad. Descubre. Tenía para atrás. Y entonces se abrió la Alquería del Básquet, que para que no lo sepa es el centro de básquet de formación más importante de España, ¿no? Y para allí que me fui, y empecé a ver llegar a la gente, muchos de ellos andando descalzos que llegaban, otros venían en ambulancias, en autobuses, bueno, pues cada uno una historia, bueno, a cual más potente, ¿no? Y ahí estuvimos un poco ayudando en la parte logística, convertimos las pistas las 9 pistas que hay de entrenamiento en grandes camas, grandes tatamis, lo llenamos de colchones, lo tuvimos abierto en torno a una semana, no era el sitio para las personas eso, pero era un momento excepcional, había que tener medidas excepcionales y también echando una mano también en todo el tema de la alimentación, no solo la generosidad de la gente, sino intentar ordenar un poco, ¿no? Las diferentes comidas vinculadas con el ayuntamiento, ¿no? Para organizarnos. Esa fue la primera noche y los primeros días, porque yo permanecí en la Alquería del Básquet unos cuantos días. César, tú esa noche me contaste que dormiste allí en una litera con agua hasta 1 metro por encima, pues podéis dormir en la litera. Al día siguiente te levantas y dices, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empieza la reconstrucción del día siguiente? Sí, el 29 de octubre yo pensé que solo me había pasado a mí. Salía con el coche, Campoval y Picaña, bueno, hay 2 túneles. No puedo salir ni por un túnel ni por otro. Digo, bueno, y estaba con la persona de mantenimiento que tenía instalación. Digo, bueno, dejo el coche aquí. Vivimos algo muy parecido hace unos años en las Islas Fiji, antes de preparar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y me vino un poquito una imagen de qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Parecía un superhéroe en ese momento. Pero claro, no había internet, no había señal, yo no tenía comunicación con nadie durante muchísimas horas. Y bueno, yo abandono el coche, el agua ya venía hacia nosotros y me vi a la vía del tren. Y ahí fue donde estuvimos hasta la 1:30 de la mañana más o menos. Entramos en la instalación deportiva, estaba totalmente llena de agua, barro, lodo, árboles, la grada afuera, o sea, no existía instalación. Nos metimos en la habitación, habíamos preparado unas literas, unas camas para un evento deportivo que teníamos, lleno de barro, duermo en la parte de arriba 3 horas y ya salgo a ver la realidad. La realidad es que Picaña no tiene puentes, gente corriendo, gente con linternas, preguntando qué había pasado, porque no teníamos ningún tipo de información, solo sabíamos que habíamos perdido todo. Había gente que, no sé si tengo mi padre, mi madre, no tengo teléfono, he perdido mi coche. Yo creo que era el único vehículo que había en el pueblo en ese momento. Lo dejé entre 2 puentes, una parte alta, y bueno, aquí no llegará el agua. Llegó, pero bueno, no se llevó el coche. Y al día siguiente, durante los siguientes 5 días, bueno, vivimos episodios de ayuda a muchísimas familias, gente que venía con sus 2 hijos, decir, no tengo casa, no tengo familia, no tengo marido, no tengo comida, no tengo dinero, no tengo nada, ayúdame. Limpiamos las habitaciones, fue lo primero que hicimos y nos convertimos realmente en una instalación también como la Alquería del Básquet, para albergar personas realmente necesitadas, porque yo estaba mal, pero ellos estaban mucho peor. Que fíjate cómo dentro de la gravedad hay gente más afortunada que otra, que es curioso. Y a partir de ahí, mi vida durante los siguientes 45 días fue dormir con un DNI en el pecho, donde venía a localizar la policía, los militares, para identificarme que era el propietario de la instalación, y pusimos cámaras porque también venían a robarnos. O sea que dentro de la tristeza también existe más tristeza. Pero bueno, nuestra situación ahí es voluntarios, miles de voluntarios, vienen los militares, empiezan a llegar esas ayudas tan necesarias en ese momento, tan necesarias, pero no tan necesarias como nosotros hubiésemos querido. Y la realidad es que después de 6 o 7 meses la instalación ya está limpia, no está homologada, porque al final somos una mezcla de romanticismo entre el rugby, que es algo que nos ha llevado toda la vida, y privado. O sea, el rugby privado creo que es la peor combinación del mundo. Y a raíz de ahí,
bueno, nuestra vida realmente ha cambiado para siempre. Para bien, porque creo que lo hemos escuchado ahora. Cuando te pasa algo tan grave, te reflexionas un poquito sobre lo realmente importante y necesario. Juan Miguel, la Fundación, después de esos primeros días de logística, empieza lo que es la reconstrucción económica, que es lo que realmente necesitaban los clubes en la parcela que os corresponde a vosotros el deporte. ¿Cómo canalizasteis esos 4 millones de inversión de ayuda del presidente de la Fundación Juan Roig, más los 2,3 millones que puso el Villarreal para campos de fútbol? Sí, ahí hay un folio en blanco y un mensaje muy claro, es ineludible por parte de Juan Roig, que tiene que ayudar. Y hay que ver la forma, cada uno de los sectores. En la parte empresarial es desde Marina de Empresas, y en la parte de deporte, bueno, pues nos encargan a nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer que sea finalista, que llegue a los clubes y que lo controlemos? Porque si no, a veces que puede ser muy voluntarioso, puedes dar el dinero, pero luego ahí se queda, ¿no? Y que es la principal queja de los ayuntamientos, ¿no? Que a veces les das el dinero, pero no les das las herramientas para ejecutar, ¿no? Entonces, nosotros desgraciadamente teníamos la experiencia de la pandemia, que aunque con más tiempo, hicimos un plan de reconstrucción del deporte en la Comunidad Valenciana. Aquí había que hacer un plan focalizado en el deporte en la zona afectada. Fuimos mucho más ágiles que entonces, por lo que sabíamos y por la necesidad, ¿no? Y entonces, a la semana siguiente, porque te digo, esta semana yo en Alquería, y la semana siguiente, desde el lunes, bueno, convocamos, ya sabemos que hay que acometer a la ayuda a los clubes, porque ya detectamos dónde están los problemas. Entonces convocamos a todas las federaciones en un lapso de 48 horas, que recuerdo a un comentario de, hombre, a ver si no les va a dar tiempo. Y digo, ya te digo yo que les va a dar tiempo seguro, ¿no? Porque es que la situación no permite otra cosa, ¿no? Entonces vinieron e igual que en la época de la pandemia les preguntamos, oye, ¿qué podemos hacer? Nosotros esta vez sí que teníamos claro lo que había que hacer, porque detectamos que los problemas eran en esos clubes, por una parte de instalaciones, por otra parte de material, y además en aquellos que tenían el problema de instalaciones, que ya eran, como la de César, inutilizables, de transporte, porque había que conseguir que esos jóvenes fueran lo antes posible a entrenar a otra localidad que estábamos seguros que les iba a permitir entrenar. Entonces, ahí estaba el quid de la cuestión, ¿no? en esas necesidades. Entonces, hicimos la convocatoria muy sencilla, absolutamente desde el equipo de la Fundación, de Alfonso, con los clubes, con la ayuda de las federaciones. Ayúdame a canalizar para saber cuántos clubes son. Al final se pudo ayudar en torno a 200 clubes. En el proceso salió un champiñón que no habíamos previsto, que es, ojo, los patios de los colegios. Hay muchos colegios que pueden estar dando clase, pero todo el material, los tatamis y tal, todo eso se ha perdido. Los incluimos ahí, que fueron 60 colegios, o sea, 200 clubes y 60 colegios, en los que vamos directamente a ayudarles para el transporte y para material. Y como tú bien has nombrado, a las semanas el Villarreal se une a la iniciativa Alsemse, que es como se denomina, que significa levantémonos, es una frase del himno regional. Entonces, el programa se llama Alsemse en general, y el nuestro Alsemse Sport. Y entonces el Villarreal dice, yo a lo que me dedico es al fútbol, yo quiero ayudar, hay que ver cómo. Entonces decidimos analizar los campos de fútbol que están afectados, que son muchos, pero intentamos elegir con ese presupuesto, que inicialmente eran de 2 millones, que luego al ejecutar se fue a 2,3, y por supuesto Fernando Roig dijo 2,3, cuando se planteó se va a 2,3, seguimos o ajustamos tal, dijo no, hasta el final. Y entonces, por eso se elevó a 2,3. Entonces, seleccionamos aquellos campos en los que podíamos intervenir. Si, por ejemplo, en una localidad habían 2 campos, bueno, pues elegíamos uno solo para poder llegar a más localidades. El objetivo era llegar a cuantos más deportistas, que está cerca de los 50.000, hemos podido ayudar, ¿no? Porque pertenecen a clubes o pertenecen a colegios en actividades deportivas. Y entonces, bueno, pues ahí nos metemos con los campos, ya se han finalizado 6, y el 7º, que es el de Alfafar, que también ha habido tremendos robos. El otro día estaba en visita de hora yo y me decía, no, es que esto se lo llevaron, es que lo robaron, el tema del aire acondicionado y no sé qué, bueno, lamentable. Y bueno, entonces los 6 primeros están acabados ya y estamos ya en el último, el del Alfafar, que bueno, en la temporada estará.
Y la verdad es que luego los ayuntamientos nos ayudaron bastante también, porque dijimos, necesitamos ayudaros, pero no lo tenéis que poner fácil. Entonces, la situación exigía facilitar los procesos, como así lo hicieron, y eso acometimos. César, nos estamos quedando sin tiempo, pero yo sé que tú quieres agradecer también a otra persona como Joaquín Sánchez la ayuda que tú has recibido en este caso para Campoval, ¿no? Sí, dentro de los impulsos, al final te ves sin nada y tienes que, más allá del rugby, tienes que meterte en la situación que tienes que levantar eso, tienes que comer. Nosotros hemos perdido absolutamente todo, de tener una reunión de cómo hacer crecer una instalación y meter diferentes deportes, a no tenemos nada, empezamos de cero, de nuevo otro ciclo, ¿y qué hacemos al final? Entonces, bueno, nos sale la oportunidad de empezar con el fútbol y gracias a una serie de personas que conocemos por este camino, que también hemos conocido gente muy buena, afortunadamente, que nos van a guiar a reconducir nuestra vida. Gracias a McDonald's España y a Fundación de Joaquín, hicimos una activación del campo por el campo, se retransmitió en directo y gracias a la Fundación Joaquín y a McDonald's, pues bueno, el 10% de las pérdidas son cerca de 700.000 euros entre toda la instalación, asumieron el 10% pues haciendo unos vestuarios de primera división y haciendo una serie de obras que lo que está haciendo es volver a reconstruir lo que en principio fue un sueño, lo que debería de ser, porque no existe motivo aparente por el cual no pueda seguir soñando y eso fue uno de los... Por eso quiero agradecer también pues, a McDonald's, Joaquín, y a partir de ahí hemos empezado a hacer otra serie de festivales y diversificar un poquito lo que es una instalación de 12.000 metros cuadrados para no quedarnos en lo que podía haber sido, sino en lo que debemos de seguir para seguir soñando. Pues hay que seguir porque queda mucho todavía por hacer en la provincia de Valencia, pero gracias por asistir a este congreso y transmitir esos valores de deporte impositivo en la reconstrucción de la Dana. Muchas gracias. Y